Vamos a hablar sobre el espíritu, el alma, la mente y el propósito y qué tienen estas cuatro cosas en común. ¿Cómo puede esto definir esa guerra interna que define tu vida para bien o para mal? La mayoría de las personas no viven generalmente desde su esencia, viven desde esas heridas psicológicas programadas en la mente subconsciente, ya sean por situaciones reales o por situaciones que tengan que ver con la percepción que se tuvo durante la infancia. Entonces, debido a esas experiencias, a esa percepción, el alma se llena de miedo, la mente crea mecanismos de defensa y el espíritu queda desconectado del propósito. Por estas razones que yo veo en la astrología existencial una herramienta que es extraordinaria para poder entender de qué se trata este juego de evolución de forma individual. Digamos que la astrología existencial no viene a predecir la vida, por el contrario, viene a mostrar qué parte de ti no estás usando a favor, qué patrones podrías estar sosteniendo y qué necesitas para evolucionar en conciencia. Y digamos que esto es a ti, no es desde una mirada colectiva como la mayoría de las visiones en terapia tienen, sino qué es exactamente lo que aplica para tu caso, porque la mayoría de terapias y consejos de crecimiento personal están dirigidos a una mente colectiva, pero se nos olvida que existe alma, que existe espíritu y que existe un propósito individual, porque cada persona es literalmente un mundo en sí mismo. Entonces, no todo lo que sientes viene de tu espíritu. Puedes tener una vida súper funcional y aún así sentirte completamente vacío. Digamos que la mente puede programar tu alma para sobrevivir, mientras el espíritu intenta llevarte hacia algo más grande que tiene que ver muchas veces, y casi siempre, en todos los casos, con esa razón de encarnación, ese para qué tu alma eligió venir a este mundo. Entonces, la realidad es que muchos no están perdidos espiritualmente, sino que están mentalmente condicionados, por lo tanto, cada vez más lejos de ese propósito existencial o razón de encarnación. Ahora dirás, bueno, Zulet, ¿cuál es la diferencia entre el cuerpo, el alma y el espíritu? El cuerpo tiene una función bastante básica que es enseñarnos a experimentar el mundo físico, a ejecutar acciones y a expresar todo aquello que llevamos por dentro. El cuerpo muchas veces expresa lo que el alma no ha podido procesar, por eso es que las enfermedades, las dolencias, siempre se habla de que tienen una razón emocional, pero también tiene que ver esa razón emocional o ese origen emocional de la dolencia, tiene que ver con aquello con lo que el alma no ha podido procesar o no ha podido como entender o internalizar. El alma, según Jung, es todo lo que tiene que ver con las emociones, tiene que ver con esa memoria emocional, tiene que ver con los deseos, con las heridas, es muy simbólica, también se presenta muchas veces en nuestros sueños, en esa parte no consciente e incluso en esa percepción interna. El alma siente, el alma ama, el alma teme, el alma se apega, el alma interpreta experiencias y también construye una identidad emocional. Entonces, digamos, ¿cómo saber cuándo es del alma? Porque generalmente estas frases definen todo aquello que viene del alma. Cuando decimos, me duele, no me siento suficiente, tengo miedo a ser abandonado, eso tiene que ver con el alma. En cambio, el espíritu, estaríamos hablando ya de conciencia mayor, de sentido, de verdad, de trascendencia, de dirección, de sabiduría, de expansión de conciencia. El espíritu básicamente lo que hace es observar, discernir, guiar, buscar un propósito e intenta elevarte por encima siempre de ese caos interno que está presente en cada ser humano que vive en este planeta. Digamos que esas frases que tienen que ver con el espíritu es cuando logras tener ese momento de introspección y dices, bueno, este dolor tiene que tener algo o este dolor viene a enseñarme algo.
O por ejemplo, cuando te encuentras a ti mismo en ese momento de conciencia interna, contigo mismo, a solas, en donde dices, ¿sabes qué? No quiero seguir viviendo desde esta herida. O hay algo más grande que este sufrimiento que estoy viviendo. Entonces, acá vemos una diferencia que es clave. El alma experimenta la vida emocionalmente y el espíritu se encarga de darle dirección y sentido a la experiencia. Ahora, ¿cuál es el gran problema de esta modernidad o de estos tiempos? Que muchas veces se vive desde el alma herida y no desde un espíritu consciente, porque la persona empieza a confundir apego con amor, empieza a confundir ansiedad con intuición, hipercontrol con seguridad, validación personal, o sea, validación externa con ese valor personal, con lo que cree que vale. Ahora dirás, bueno, ajá, Zulet, yo entiendo lo que es el alma, entiendo lo que es el espíritu, pero ¿qué tiene que ver la mente con todo esto? La mente es el sistema operativo de esa experiencia humana. Entonces, aquí la dividimos en dos, porque está la mente consciente, está la mente subconsciente, en donde la mente consciente se encarga de razonar, analizar, decidir, mientras que el subconsciente almacena programas, es como donde se descargan las aplicaciones, en donde se automatizan las respuestas, en donde se protege a toda costa la supervivencia y justamente también allí es donde se crean esos patrones repetitivos, esas cosas que dice, bueno, ¿por qué a pesar de que conscientemente sé que no tengo que hacer esto, me encuentro a mí mismo haciendo? Eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de patrones repetitivos. Pero hay algo que es maravilloso, que la mente modifica el alma. ¿Por qué? Porque la mente interpreta experiencias y esa interpretación moldea a la experiencia álmica. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, un niño ha sido rechazado. Digamos, no solamente vive el rechazo, sino que construye una identidad desde ese rechazo que vivió. Entonces, el alma de ese niño empieza a sentirse invisible, no digna, se siente que es abandonable, que no es suficiente. Entonces, ahí es donde concluimos que, bueno, es posible que el alma no guarde hechos, sino que guarda significados. Por esto es que vemos que dos personas viven lo mismo, pero emocionalmente sacan conclusiones completamente diferentes. ¿Por qué? Porque la mente pasó por ese filtro, digamos, pasó por ese filtro, la experiencia pasó por ese filtro mental y le dio interpretaciones diferentes a esa experiencia. Entonces, ¿qué pasa cuando la mente con heridas por conclusiones de situaciones domina? Ahí es cuando entonces vemos a personas que están sufriendo de ansiedad, de vacío existencial, de relaciones tóxicas una tras otra, situaciones en donde toman acción de autosaboteo, agotamiento, es como ya no puedo más, he hecho de todo, esto no es para mí, esa sensación muchas veces de no pertenecer, la hiperindependencia, es como yo puedo solo, no me junto con nadie, o en otros casos puede resultar una dependencia emocional generada, bueno, por ese mismo miedo al rechazo, por ese mismo miedo al abandono, por miedo a la traición. Entonces, la mente traumatizada convierte al alma en un territorio de guerra. ¿Y cuál es el peligro? Por ejemplo, según Jung, el mayor de los peligros de nuestra existencia humana es vivir desconectado del espíritu. Entonces, la persona, cuando esto sucede, cuando se desconecta del espíritu, queda atrapada en una gran cantidad de complejos no conscientes, en impulsos que son reacciones no convenientes, emociones que no terminan de integrarse, en una constante sensación de supervivencia y un vacío existencial. Tener una vida funcional no significa tener una vida con sentido. Entonces acá tenemos que trabajar en, digamos, en ver qué es lo que está en mi mente, que está haciendo que mi alma sienta esto y que esta combinación de alma y mente definitivamente me tiene desconectado del espíritu. Y
hay un concepto que a mí me parece extraordinario de Carl Jung, que él habla no solamente del peor de los peligros de nuestra existencia humana, sino cuál es la meta de esta experiencia, para qué vinimos acá. Y él habla de un concepto que a mí me parece maravilloso, que es el concepto de la individuación. ¿Y qué es esto de la individuación? Significa que una de nuestras mayores metas es convertirnos en quien realmente somos. Pero esto solamente ocurre cuando el consciente, el subconsciente, el alma y el espíritu empiezan a alinearse con ese diseño existencial. ¿Y qué es el diseño existencial? Es para qué tu alma eligió venir a vivir esta experiencia humana. Cuando esto se alinea, entonces ocurre la individuación, porque probablemente te preguntarás, bueno, pero es que ya yo estoy siendo quien realmente creo que soy. Sí, lo que tu ego probablemente o toda esa identidad que has creado basada en los miedos y en tu experiencia te hace creer que eres. Pero aquí la pregunta es realmente quién soy, qué vine a aprender y para qué mi alma eligió encarnar. Por esto, por desconocimiento de esto, es que muchas personas se sienten perdidas. ¿Por qué? Porque, bueno, están viviendo el miedo, de esa supervivencia, de esa necesidad de aprobación, de programas subconscientes que han sido instalados por condicionamientos de la experiencia en los primeros años de vida y debido a todo esto terminan construyendo vidas que están desconectadas de ese diseño interno, que no es más, vuelvo y repito, que la razón del para qué tu alma eligió encarnar. Entonces, acá nos preguntamos, ok, ¿cómo hago yo para saber cuál es o cuál es esa razón de encarnación? Y aquí es donde entra el diseño existencial astrológico, porque muchas veces lo vemos como mi carta te tengo para adivinar o pronosticar lo que va a pasar. Y la realidad es que la carta no define el destino. La carta es un cúmulo de símbolos que sencillamente están revelando tu estructura interna. ¿Cuál es esa codificación con la que el alma decidió venir a este mundo? Es códigos, códigos que te permiten operar para llevar a cabo el aprendizaje y hacer esa estructura interna que pueda estar conectada. ¿Por qué? Porque la astrología existencial, cuando vemos el mapa, podemos ver los talentos, podemos ver las heridas que trae la conciencia, no solamente en esta vida, sino de otras, patrones, mecanismos de defensa, conflictos internos y cualquier potencial que está en ti que está dormido. Entonces, al final, ese mapa astrológico termina siendo el mapa de la conciencia, porque puede mostrar desde una dirección evolutiva a través del nodo norte, a través de las casas, a través de los tránsitos, a través de los aspectos, también puede mostrar cuáles son esas heridas profundas que traemos en nuestra conciencia debido a otras experiencias. Eso lo vemos como a través de Quirón, a través de dónde está Lilith, cuáles son esas alineaciones que tiene Plutón cerca y también podemos ver cuál es la forma de manifestar la vida, es decir, cómo piensas, cómo reaccionas, cómo decides, qué es lo que activa tus miedos y desde dónde creas la realidad, que la mayoría la está creando desde la esencia de la anterior encarnación. Entonces, el error más común es querer evolucionar espiritualmente sin trabajar la mente subconsciente. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos, estoy trabajando una espiritualidad consciente, estoy trabajando el espíritu, estoy trabajando el alma, pero tienes un equipo, un cuerpo con un subconsciente, un software que está completamente obsoleto porque lo que instalaste allí fue de la experiencia en los primeros años de infancia y terminas llevando a cabo acciones que tienen que ver con una espiritualidad evasiva, con afirmaciones que terminan siendo vacías porque el subconsciente no se las cree, viviendo desde el positivismo tóxico probablemente, que termina dándote una desconexión emocional y una completa incoherencia entre estos factores. Y la realidad es que no podemos sostener una conciencia elevada o alinearnos con ese trabajo álmico, ese para qué de nuestra encarnación, con un subconsciente
programado para sobrevivir, porque al final esa es la máquina con la que nos movemos en este plano. Entonces la guerra real es entre el espíritu y el subconsciente herido. Y el alma está en el medio de todo esto, porque el espíritu está buscando expansión, está buscando propósito, está buscando verdad, está buscando evolución, pero el subconsciente herido está buscando protección, está sintiendo miedo, está sintiendo repetición, necesidad de control y llevando a cabo acción tras acción, pensamiento que generan emociones que terminan en supervivencia. Entonces, acá, como conclusión, les dejo que es importante entender que el alma guarda las heridas de quien creíste ser. El espíritu intenta llevarte a donde realmente eres y tu mapa existencial no viene a encerrarte en etiquetas de características de los signos astrológicos. Viene a mostrarte dónde estás dormido, porque la mayoría no necesita más motivación, lo que necesita es comprender qué programación mental te está desconectando de tu propósito. El mapa existencial astrológico no viene a decirte quién eres, viene a mostrarte todo lo que estás haciendo para no convertirte en eso. Así que ya sabes, si quieres comprender tu diseño existencial, visita yosoyconexión.com porque allí podremos darle sentido y dirección a todo aquello que te está alejando de esa maravillosa intención que tuvo tu alma para venir y vivir esta experiencia humana.